Enoc caminó de una manera tan cercana y profunda con Dios, que en lugar de enfrentar la muerte, fue llevado directamente al cielo. Se convirtió en el hombre que no probó la muerte, un misterio de las Escrituras que ha trascendido generaciones y continúa inspirando corazones hasta el día de hoy. En los albores del mundo, la tierra aún era joven, vibrante bajo el peso de las primeras generaciones humanas, personas que vivían más cerca de Dios que cualquiera de las que vendrían después. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a alejarse gradualmente de la esencia del Creador, quien la había formado con tanto amor. Los descendientes de Adán y Eva se esparcían por el mundo, multiplicándose y escribiendo sus propias historias. Pero junto con el crecimiento también llegaban la corrupción y la violencia, que comenzaban a apoderarse de la tierra. Eran días difíciles, tiempos oscuros, marcados por una sombra que se extendía silenciosamente. Enoc era un hombre sencillo, pero albergaba en su interior una sed por algo eterno, puro e incorruptible. Una llama que ardía constantemente dentro de él. Tenía la convicción de que la vida poseía un propósito más allá de lo visible y que había un creador esperando ser encontrado. En las noches silenciosas, bajo el brillo de las estrellas o al atardecer, a la sombra de los árboles, Enoc se recogía en meditación, buscando respuestas. Se sentía atraído por una comunión que nadie a su alrededor comprendía. A los ojos de los demás podía parecer extraño, incluso distante, pero no sabían que a cada paso era guiado por algo que llenaba su alma y moldeaba su destino. Había un llamado sutil, profundo, imposible de ignorar. Y fue en una de esas noches tranquilas cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras se sumergía en oración, Enoc sintió una presencia tan intensa que el aire parecía vibrar a su alrededor. Una voz, inaudible para los oídos, pero clara en su corazón, resonó dentro de él, como un susurro divino que llenaba toda su alma. Era un llamado. Algo lo atraía con fuerza, despertando en él la certeza de que Dios lo buscaba para una intimidad mayor. Jamás había experimentado algo semejante. Era como si todo su ser fuera impulsado hacia un propósito sublime, una misión que aún no comprendía por completo. A partir de ese momento, su vida tomó otro rumbo. Comprendió que no podía seguir viviendo de la misma manera, distraído con lo pasajero. Esa voz, suave pero firme, lo invitaba a recorrer un camino más alto, una senda de entrega total. No sería fácil, pues sabía que esa elección lo apartaría de la rutina común de los hombres. Pero Enoc estaba decidido, porque sentía que esa caminata era más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Y en silencio comenzó a seguir ese camino, buscando vivir cada día en la presencia del Altísimo. A cada paso se sentía más cerca de desvelar el misterio de ese llamado. Los que lo rodeaban quizás no lo comprendían, pero Enoc sabía que estaba exactamente donde debía estar. Dentro de él ardía la convicción de que algo grandioso estaba a punto de suceder, y esa llama no se apagaba. Enoc continuaba atento, fiel, sin imaginar que esa caminata lo llevaría a experiencias y revelaciones jamás concedidas a otro hombre. Desde entonces, vivió como alguien transformado. Su jornada con Dios no se resumía en creencias o palabras, sino en una relación real que guiaba cada decisión y cada paso. Mientras muchos buscaban poder, riquezas y placeres, Enoc seguía su propio camino, solitario a los ojos humanos, pero lleno de la presencia divina. Caminaba con Dios, y esa era su mayor conquista. La vida que tantos buscaban en las cosas terrenales, él la encontraba en la comunión con el Creador. Ese caminar junto a Dios no estaba exento de luchas. Había días en que los vientos parecían contrarios, cuando su fe era puesta a prueba por las dificultades del día a día. Aún así, nada podía quebrantar su firmeza interior. Sabía que estaba recorriendo el camino correcto
Y siempre que la duda amenazaba con surgir, la presencia divina se manifestaba suavemente, renovando su fuerza e inundándolo con una paz inexplicable. Así fue, entre desafíos, fe y perseverancia, que Enoc se convirtió en el retrato vivo de la devoción y del amor al Creador. Tenía plena conciencia de que su jornada era única, y esa certeza lo llenaba por completo. En medio de una generación marcada por la violencia y el caos, Enoc era como un refugio de serenidad. Por donde pasaba dejaba huellas, como un rayo de luz que atraviesa las tinieblas. Algunos lo observaban con admiración, otros con desconfianza, pero nadie podía permanecer indiferente ante él. Enoc no buscaba reconocimiento, ni deseaba prestigio o títulos. Su único anhelo era vivir en perfecta sintonía con Dios. Con cada nuevo amanecer, esa comunión se hacía más profunda, como si sus pasos lo condujeran más allá de los límites de lo terrenal. Sin darse cuenta, su existencia iba siendo moldeada en algo extraordinario, difícil de comprender para quienes lo rodeaban. Avanzaba hacia lo invisible, sin imaginar que aquel camino lo llevaría a algo que cambiaría para siempre el curso de su historia. Día tras día, su vínculo con el Creador se fortalecía, como si cada paso fuera una inmersión más profunda en un océano de serenidad y sabiduría. Enoc no solo oraba, conversaba con Dios. Sentía la presencia divina en todo lo que lo rodeaba, en las pequeñas bellezas de la vida cotidiana, en el murmullo de las hojas movidas por el viento, en el brillo de las estrellas que cruzaban el cielo nocturno. El mundo, para él, ya no era solo materia, sino un reflejo constante de la grandeza del Creador. Con tanta intimidad espiritual, Enoc comenzó a ver lo que los ojos comunes no podían percibir. Era poseído por una sabiduría que no pertenecía a este mundo, como si el mismo Dios le confiara secretos ocultos, revelándole verdades profundas sobre el bien, el mal, la creación y los misterios celestiales. Y aún frente a semejantes revelaciones, se mantenía humilde, viviendo de manera sencilla, en contraste con la profundidad de las visiones que recibía. Jamás utilizaba ese conocimiento para exaltarse a sí mismo, sino para fortalecer su devoción y obediencia. Los hombres que lo rodeaban notaban que había algo distinto en él, aunque no lograban entender qué lo hacía tan singular. Enoc, sin embargo, no se preocupaba por las opiniones humanas. Seguía firme el camino trazado por el llamado que ardía en su interior. Mientras el mundo se degradaba, Enoc vivía en otra dimensión, guiado por la mano invisible de Dios, en sintonía con lo divino. Era como si su alma danzara al ritmo de una melodía celestial, perceptible solo para él, una armonía que lo envolvía y transformaba. Sabía que su vida estaba reservada para un propósito especial, aunque no comprendiera lo que el futuro le tenía preparado. Cada día se entregaba con mayor intensidad, y la presencia de Dios se hacía tan real que parecía casi tangible. Ese lazo sagrado lo conducía hacia un destino que no podía imaginar, pero que lo esperaba con misterios, revelándose poco a poco. Con el paso del tiempo, la vida de Enoc dejó de ser solo un misterio. Se convirtió en un testimonio vivo de la presencia divina entre los hombres. No necesitaba grandes discursos. Su manera de vivir era un mensaje en sí misma, proclamando la bondad y la fidelidad de Dios. Las personas a su alrededor sentían algo distinto al estar cerca de él, algo que las llevaba a reflexionar sobre la vida y el verdadero valor de las cosas. Había una paz casi palpable en su presencia, como si el cielo siempre lo acompañara. Algunos veían en él una fuente de inspiración, una prueba viviente de que es posible caminar con rectitud en medio de la corrupción. Otros lo observaban con temor, tal vez incluso con envidia. ¿Cómo podía alguien vivir con tanta serenidad mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor?
Pero Enoc no se dejaba afectar por las opiniones ajenas. Su única preocupación era permanecer cada vez más cerca de Dios. Y sin darse cuenta, su vida se convertía en un faro para quienes aún buscaban el camino correcto, una luz que brillaba en medio de las tinieblas. Incluso aquellos que no comprendían o rechazaban su fe eran de alguna manera tocados por ella. Era como si la simple presencia de Enoc transmitiera sin palabras una verdad imposible de negar. No vivía aislado, pero tampoco se mezclaba con la conducta de los demás. Su fe inquebrantable lo convertía en un puente entre lo humano y lo divino, y con el paso de los días, esa conexión se intensificaba, iluminando todo a su alrededor con una fuerza imposible de ignorar. El tiempo avanzaba, y Enoc permanecía firme en su caminar con Dios, inquebrantable en su confianza y convicción. Tenía la plena certeza de que había un propósito en todo aquello, un plan mucho más grande de lo que cualquier mente humana podría comprender. Aún sin ver lo que le esperaba, sentía que algo grandioso estaba por suceder, un destino que solo el mismo Dios podría revelar. Enoc seguía su jornada, siempre con los ojos puestos en lo alto, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un paso hacia la eternidad. Cierta vez, en medio de sus meditaciones, comenzó a sentir algo nuevo en su corazón. Era como si se le concediera una visión profunda, un destello de lo que estaba por venir. Durante su comunión con Dios, empezó a percibir más allá del presente, contemplando imágenes que hablaban de un futuro distante, llenas de misterio y advertencia. Era como si el Creador le mostrara el destino de la humanidad, y Enoc viera un tiempo en que la justicia divina se manifestaría sobre la tierra. Esas revelaciones no eran fáciles de soportar, venían acompañadas de peso y de una responsabilidad que jamás había experimentado. Veía a los hombres hundirse en la maldad, el orgullo dominar los corazones y la injusticia extenderse como una densa sombra. Y en medio de esas visiones, Dios le revelaba que el mal no permanecería impune para siempre. Llegaría el día en que el Creador traería juicio y restablecería el orden. Enoc comprendió que debía hablar de ello, advertir a quienes lo rodeaban, aunque muchos se burlaran de sus palabras. Impulsado por la verdad de las revelaciones, Enoc comenzó a compartir lo que veía. Sus palabras eran firmes, llenas de autoridad, como truenos que resonaban en un cielo sereno. Hablaba del juicio que se aproximaba, de la urgencia de volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Algunos permanecían indiferentes, pero otros se sentían conmovidos, reconociendo que había verdad y poder en sus palabras. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. Mientras transmitía esos mensajes, continuaba su caminar con el Señor, consciente de que las revelaciones también eran para él mismo. Cada visión lo acercaba aún más al Creador, preparándolo para el siguiente paso de su jornada, que se aproximaba silenciosamente, aguardando el momento exacto. Durante esa profunda caminata con Dios, Enoc también experimentó la bendición de la paternidad. Cuando Matusalén nació, su corazón se llenó de alegría y reverencia. Al sostener a su hijo en los brazos, sintió el peso y la belleza de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Con el paso de los años, Matusalén se convirtió en el hombre más longevo de todos los tiempos, llevando consigo la herencia de una línea marcada por el anhelo de cumplir la voluntad del Altísimo. Enoc, con su sabiduría serena, velaba para que su hijo creciera conociendo el temor y la rectitud que siempre habían distinguido a su familia. Pero sabía que su misión no terminaba allí. Tenía la convicción de que su descendencia estaba destinada a algo grandioso y al mismo tiempo temible.
En lo más profundo de su ser sentía que el mundo se acercaba a un punto decisivo, un instante en el que la justicia divina habría de manifestarse. Esa percepción no era una simple intuición, era una comprensión profunda, casi una visión interior, como si pudiera contemplar mentalmente las generaciones futuras, incluyendo aquella que presenciaría el gran diluvio. El tiempo pasó, y Matusalén creció bajo la mirada atenta de Enoc, convirtiéndose en parte de una línea crucial para el destino de la humanidad. Enoc vivió lo suficiente para presenciar el nacimiento de su nieto Lamec y más adelante el de Noé. Había algo singular en Noé, un brillo en su mirada que hacía recordar a Enoc de sí mismo, de aquel llamado hacia un propósito elevado. Aunque quizás no comprendiera por completo lo que aguardaba a su nieto, sentía en lo más hondo del alma que tendría un papel esencial en los planes de Dios. Y así pasaban los días, y Enoc seguía siendo el pilar de su casa, un ejemplo vivo de fe e intimidad con el Creador. Cada jornada junto a Matusalén y sus descendientes era un recordatorio constante de que formaba parte de algo mucho mayor. Veía su propia trayectoria reflejada en los ojos de sus hijos y nietos, percibiendo que el Señor estaba guiando sus caminos, mientras su propio destino lo llamaba con misterios cada vez más cercanos. A medida que los años se acumulaban, la comunión de Enoc con Dios se volvía tan profunda que ya no parecía pertenecer del todo a este mundo. Era como si su alma viviera entre dos planos, el terrenal y el celestial, envuelta en una relación espiritual que nadie a su alrededor podía comprender. Mientras los demás hombres lidiaban con sus luchas y ambiciones, Enoc caminaba en silencio, rodeado de una paz que trascendía las inquietudes humanas. Su conexión con Dios había alcanzado tal profundidad que a veces parecía distante, como si su mente y su espíritu habitaran otra dimensión. Enoc vivía en perfecta sintonía con lo invisible, unido a algo tan real para él como el suelo bajo sus pies. Las palabras se volvieron innecesarias para dialogar con Dios. Bastaba un pensamiento, un suspiro, y percibía la presencia divina respondiendo con sutileza y poder. Ese vínculo lo apartaba gradualmente de las limitaciones del mundo físico, atrayéndolo hacia lo eterno, y esa intensidad espiritual era percibida por todos los que lo rodeaban, que veían en él una luz inusual, una serenidad que, al mismo tiempo, inspiraba y despertaba admiración. Era un enigma vivo, un hombre que caminaba sobre la tierra pero cuya alma parecía habitar los cielos. Cada nuevo día, Enoc sentía que algo grandioso se acercaba, un llamado que trascendía el tiempo y el espacio, un destino más allá de la comprensión humana. Y entonces ocurrió algo que nadie fue capaz de explicar. En un día aparentemente común, mientras seguía su rutina de búsqueda silenciosa de la presencia de Dios, Enoc simplemente desapareció. No había huellas ni señal alguna, solo el vacío, el espacio donde antes estaba aquel hombre singular, cuya presencia traía una paz ahora irreemplazable. La Biblia nos revela en Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc siempre había sido diferente, como alguien que ya pertenecía a otro mundo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció como el viento, dejando solo el silencio de un destino imposible de comprender por completo. Enoc se transformó en un símbolo vivo, una señal de que al caminar con Dios con un corazón puro, es posible sobrepasar los límites de la existencia humana. Su ausencia hacía reflexionar a los hombres en silencio sobre el verdadero significado de la vida. Muchos veían en su partida una poderosa metáfora,
un recordatorio de que la comunión con Dios puede ser tan profunda que trasciende la misma mortalidad. Otros alzaban la vista al firmamento en busca de respuestas, imaginando dónde estaría aquel hombre que un día vivió entre ellos y que ahora parecía habitar entre las estrellas. Los que tuvieron el privilegio de conocerlo guardaban vivas las memorias de su presencia, su mirada serena, sus palabras sabias, la calma que emanaba de él. Su historia comenzó a contarse de generación en generación como un tesoro sagrado. Poco a poco se convirtió en más que un hombre de fe. Era un puente entre lo visible y lo invisible, un recordatorio constante de que hay más en la vida de lo que los ojos pueden percibir. Y mientras esos recuerdos se esparcían, una nueva esperanza florecía. Enoc había dejado un legado, un camino de fe e intimidad con Dios que muchos anhelaban seguir, seguros de que, al andar con el Creador, destinos extraordinarios aguardan. Ese anhelo se difundía suavemente, como un llamado silencioso que día tras día esperaba el próximo corazón dispuesto a responder. Con el paso de los años, la historia de Enoc se consolidó como un símbolo de esperanza y misterio para todos los que la escuchaban. No fue solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino aquel que vivió de manera tan intensa en la presencia de Dios que traspasó la frontera entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc se convirtió en la evidencia viva de que el Creador está más cerca de lo que imaginamos y que caminar con Él es un llamado real, una invitación a una existencia que va más allá de los límites humanos. Cada fragmento de su historia era narrado con reverencia. El hombre que caminaba con Dios, que habitaba entre los mortales, pero que ya llevaba en sí el reflejo de lo invisible. Sus pasos, su fe y su manera de ver la vida eran recordados como una fuente de inspiración. Enoc no fue un hombre perfecto, pero sí íntegro, alguien que eligió recorrer el camino divino en una época en la que pocos se preocupaban por ello. Su vida fue como una carta abierta que, incluso después de su partida, continuaba siendo leída, inspirando a muchos a seguir sus propios caminos de fe. Los ancianos contaban su historia bajo el brillo de las estrellas, mientras los jóvenes la escuchaban con ojos radiantes, sintiendo ese mismo llamado resonar dentro de sí. Enoc vivió con tanta entrega que se volvió eterno en la memoria del pueblo, un lazo invisible que los unía directamente con el Creador. Así, su travesía pasó a cruzar las generaciones como un recuerdo vivo de que al caminar con Dios, es posible tocar lo eterno y tal vez convertirse en parte de ese misterio divino. La vida de Enoc, aunque tan antigua, sigue viva, como un susurro que atraviesa los siglos cargado de profundas lecciones. Lo que hace su trayectoria tan extraordinaria no es solo el hecho de haber sido llevado por Dios sin probar la muerte, sino la manera en que vivió. Con el corazón rendido y el deseo constante de estar cerca del Señor. Enoc nos enseña que caminar con Dios no tiene que ver con la distancia, sino con la elección y la cercanía. Un compromiso que se renueva a cada paso, cada día. Su historia nos revela que la fe genuina es silenciosa, profunda y se manifiesta en las pequeñas decisiones cotidianas. No buscó reconocimiento ni gloria personal. Vivió para agradar a Dios y ese fue su mayor triunfo. La sencillez con la que caminaba junto al Creador nos recuerda que, al final, lo que realmente nos define es la calidad de nuestra comunión con Él, mucho más que nuestras obras o logros. En cada generación hay quienes escuchan ese llamado a andar con Dios de manera más íntima. La historia de Enoc es un recordatorio de que ese camino está al alcance de todos. Nos inspira a buscar esa paz interior, esa conexión profunda que supera el entendimiento humano y nos acerca a lo divino.
Quizás, al igual que Enoc, nunca comprendamos del todo lo que hay más allá de esta caminata, pero Él nos mostró que al elegir caminar con Dios, nos unimos a algo infinitamente más grande que nosotros mismos, algo eterno y lleno de misterios. Si esta historia tocó tu corazón y deseas conocer otras narrativas de fe y superación, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún nuevo contenido. Juntos, descubriremos más lecciones transformadoras de la palabra de Dios.